donde ese abogado y no donde estos otros, porque hemos tenido confianza en ellos. Podemos decirle la verdad, la realidad, y a su vez con toda su experticia nos debe dar todo un proyecto de solución, nos debe dar una especie de un know-how, cómo se hace para allanar la solución. Ya sea patrocinando a la parte actora, ya sea defendiendo a la parte demandada. ¿Sobre qué? Sobre intereses en conflictos de aquel. Hablando sobre conflictos hoy en día, de los procesos judiciales, los procesos civiles, familiares, laborales, agrarios, etcétera, etcétera, tiene ya un objeto muy claro y preclaro que ha identificado el abogado, y es que todos estos procesos y procedimientos tienen por objeto agarrar, coger el conflicto de relevancia jurídica y resolverlo. Porque antes, ¿cómo era? Antes iba por el trámite, la gestión, nos perdíamos en las formas. Hoy en día es directo. Agarrar el conflicto, solucionar, menospreciando, relegando cuestiones formales de trámite, gestión o procedimiento. Lealtad, por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades. Es decir, ese abogado debe ser ecuánime, defender a su patrocinado, a su cliente, con la verdad, sin crearle faltas expectativas, es decir, vamos a ganar. Yo me acuerdo hace años estaba en una calle, no de la ciudad de La Paz, sino del interior, ¿no?, que decía, ¿no?, este abogado, si no gana, empata. Imagínense qué falta de ética. Pero ahí estaba colgado el letrero. Entonces quiere decir que los que entran a ese bufete están creando falsas expectativas. O el abogado les da falsas expectativas. Yo tengo un asunto totalmente perdido, pero quizás quiero salvar algo. Entonces, ahí entramos no diciendo, este me va a salvar. Creo que la ley es clara, el derecho también. Tampoco se puede ir al contrario, decir, no, estás perdido, no sales de la cárcel en 30 años. Sino, tiene que ser ecuánime, de ver la realidad del conflicto, que a veces es muy difícil, porque cuando uno está inmerso en el conflicto, es como estar metido en un balde de agua, donde uno desde adentro no puede ver la forma del balde. ¿Por qué? No puede ver, porque está adentro, inmerso dentro del conflicto. Libertad de defensa. El ejercicio de la abogacía goza de libertad de preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales persona patrocinada. Entonces, ¿qué debe utilizar el abogado para defender? Lo que está a su alcance, al alcance de la ley, por medios lícitos, por medios legales. Confidencialidad. La abogada y el abogado deben guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada. Muchas veces decía en la antigüedad, la gente decía, el abogado es como el confesor, como el curita confesor, ¿no?, sin ofender a la religión católica, de la cual yo soy partícipe. Sino que decía, ¿no?, si vas a ir donde un abogado, dile la verdad, él te lo va a analizar, te lo va a estudiar y va a darte la solución, pero dile la verdad. Pero ese abogado no puede divulgar lo que le ha comentado su cliente, ¿no? Entonces, aquí vemos un tema de confidencialidad del abogado. Dignidad. La o el abogado deben actuar conforme a valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito. Por supuesto, aquí nos dicen, somos dignos y todos son dignos. Debemos ser respetados y debemos respetar a todos.
pero a veces es difícil. Porque en la vorágine, en la lucha, en la lid, en la contienda de los tribunales o en cualquier escenario de conflicto social, conflicto jurídico, realmente a veces es difícil mantener esa dignidad. Abstenerse de insultos, abstenerse de dar palabrotas, pero el profesional abogado debe ser digno y respetar la dignidad del abogado contrincante, de la autoridad. Él tampoco puede inmiscuirse en esa pasión, no puede ser algo glandular lo que se está peleando. Tiene que mantener la cabeza fría y aferrarse a sus conocimientos profesionales. Veamos el artículo 5. Las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público. Ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente ley por medio del asesoramiento y defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados y mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica. Bueno, aquí en realidad hay un temita, creo, de redacción, ¿no? ¿Qué rigen a las profesiones? ¿Qué les autoriza a las profesiones a ejercer? Al médico, al arquitecto, entre ellos al abogado, al mecánico, al panadero, absolutamente a todos. La ley. La ley. Y no propiamente los principios. Los principios son enunciados filosóficos. Entonces, cuando dice, las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público y ejercen su trabajo bajo los principios, o sea, bajo aspectos filosóficos únicamente. Y esos aspectos filosóficos están en la ley. No será al revés. La filosofía grande, los principios, inspiran a la formulación de leyes particulares. Por eso hay una inversión en la redacción. Bajo la ley, que tiene principios y normas. ¿Okay? Miren, hasta hay que tener cuidado en la redacción de una ley. Y por supuesto el resto está bien, ¿no? Por medio del asesoramiento, la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia jurídica, la técnica jurídica, el procedimiento, la tramitación. Ejercicio. Artículo 6. Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado plurinacional de Bolivia se requiere primero un título profesional de abogado o abogada. O sea, cuando estudia una persona, después de 5 años anteriormente, hoy en día 4 años y algo más, tiene 2 cartones, si vale el término. Uno es el diploma académico de conclusión de una vida de estudios en una universidad. Académico, niveles académicos. Si ha obtenido el nivel académico de licenciatura en Derecho, que es el primer título profesional de 4 años o más de estudio. Y a su vez al lado está otro cartón que es el título profesional. Como su nombre indica, título profesional le designa como profesional abogado para que pueda ejercer las funciones de defensa de intereses de la sociedad.